pantalla. Ya, si gustas, Carolina. Sí, hola, bienvenidos a todas y todes a este nuevo curso de sostenibilidad de las constituciones del mundo dictado por FUDESO. Mencionar que esta es la tercera versión de la U socioambiental y es organizada por ONG FIMA con la cooperación internacional de la Fundación Friedrich Ebert, la FES, y la colaboración de la Sociedad Civil por la Acción Climática, la SCAC. Y como ya saben, el tema principal es la nueva Constitución y los desafíos ambientales de Chile, y tiene como objetivo generar un espacio educativo y de reflexión ciudadana abierto a todo público, nacional e internacional, respecto a los principales desafíos que enfrentamos como país en el marco del cambio constitucional. Y para facilitar el correcto desarrollo de la clase y por la amplia convocatoria que tuvo el curso en general, les pedimos que permanezcan con los micrófonos silenciados y el chat estará habilitado en todo momento, sobre todo para hacer preguntas. Y sin más, le doy el pase a las compañeras de FUDESO. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Si puedes conseguir admitiendo a las personas que vayan ingresando. Muchas gracias a todos por estar con nosotros hoy en la segunda jornada del curso. Esta jornada va a ser igual a la anterior, por una sección de clases, posteriormente preguntas, un break de 10 minutos aproximadamente a las 8 de la tarde, y luego comenzamos con nuestro taller para trabajar en grupos. Les recuerdo que la asistencia se pasa al finalizar a través del formulario que se completa en el taller, y que para obtener el diploma de asistencia a este curso por parte de FUDESO tienen que asistir al 75% de las clases y talleres. ¿Ya? Bueno, en el día de hoy tenemos a Laura Santa Coloma. Ella ha participado otras veces con FIMA, así que muchas gracias por estar con nosotros y por participar tanto con FIMA y nosotros FUDESO. Es abogada de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Derecho Ambiental y candidata a doctora de Derecho de la misma Universidad de Palermo de Buenos Aires. Ella actualmente es parte de la ONG de Justicia, directora de la línea de Justicia Ambiental, así que está muy ligada a las disputas que también hay en Colombia respecto a el derecho ambiental en sí. Así que ahora te voy a dar el pase, Laura, para que puedas compartir tu pantalla. Bien, primero, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar hoy. Seguramente me va a hacer falta para compartir todo lo que les quiero decir. Pero, a ver, ya está. Pero bueno, creo que traté de sacar unos puntos muy básicos del constitucionalismo ambiental colombiano que trata de responder o trata de dar luces sobre varias de las preguntas que pueden tener en el proceso de construir una nueva constitución ambiental o ecológica dentro de Chile. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la Corte Constitucional, que es tal vez la corte que más se ha pronunciado y más ha establecido precedente judicial en materia ambiental, pues ha sido la Corte Constitucional, y desde sus primeras sentencias dijo: nosotros tenemos una constitución ecológica. Hay más de 34, creo que son 38 artículos en la Constitución política destinados a la protección del medio ambiente y a regular esa relación entre el Estado, la sociedad y el medio ambiente. Esto no quiere decir que sea efectivo. Entonces, creo que uno de los primeros horizontes como con los que uno tiene que hacer una constitución es cómo se va a hacer efectivo todo lo que allí se establezca, porque la evidencia, especialmente en países latinoamericanos, muestra las dificultades de hacer cumplir las normas, de obedecer el derecho. Ya hay unos factores sociales, unos factores sociológicos, culturales atados a ese cumplimiento de la norma. En el caso colombiano hay uno muy importante que es la multiculturalidad. Nosotros tenemos una
unas regiones muy diferentes, con unas herencias culturales que hace que haya una diversidad amplísima, pero además tenemos muchas comunidades indígenas y muchas otras comunidades afrodescendientes, e inclusive tenemos pueblos rom dentro del país, gitanos. Toda esta variedad pues claramente tiene incidencia en cómo se conciben las reglas constitucionales y las subreglas que las desarrollan, entonces uno empieza a encontrarse con los conflictos pues que terminan a la postre en litigios o en la Corte Constitucional o en el Consejo de Estado o en la Corte Suprema de Justicia. Pues nosotros tenemos 3 cortes, 3 altas cortes, y ahora una transicional por todo el tema del conflicto armado, que además marcó fuertemente todo nuestro marco, el cumplimiento de las normas, sobre todo en zonas rurales. Hay un micrófono abierto, creo, ¿ya? Bien. Entonces, dentro de este contexto histórico, yo simplemente quería hacer referencia a que nosotros en Colombia tenemos el primer código de Latinoamérica de recursos naturales y de protección al medio ambiente, que fue en 1974. Ese código recogió buena parte de lo que se dijo en el informe de los límites del crecimiento y en la conferencia de Estocolmo, y de hecho tiene expresiones muy similares a las del desarrollo sostenible, por ejemplo, que todavía no había sido formulado como tan fuertemente como se hizo en la de Río. Este código aún está vigente en Colombia, la mayor parte de disposiciones está vigente en Colombia, y alimentó fuertemente el proceso constitucional, que también fue fuertemente alimentado por una coyuntura como la de Chile, de altísima conflictividad social, de demandas sociales para que se reformara la Constitución, porque además el tema de participación ciudadana estaba casi que fuera de la mesa para el ciudadano de a pie. Entonces, ahí hubo un quiebre, había una guerrilla también ciudadana muy atípica, porque en su momento contó con mucho respaldo de la sociedad, que era el M-19, y todo esto confluyó en un movimiento que se denominó el de la séptima papeleta, porque en unas elecciones trataron de hacer una votación para votar a favor de la reforma constitucional que no quisieron reconocer, y después la Corte Suprema de Justicia dijo que sí las reconocía, y ahí inició como todo el movimiento constituyente colombiano. Dentro de ese movimiento constituyente colombiano, además, varios tratados internacionales en materia de derechos humanos fueron incorporados como antecedente, digamos, digamos, y la Constitución colombiana además reconoce que hacen parte del bloque de constitucionalidad, o sea, todo lo que se considera constitución, esos tratados internacionales de derechos humanos, dentro de los cuales, por ejemplo, estaba el tema de consulta previa, asociado a comunidades indígenas. Y si ustedes leen la Constitución Política de Colombia, solamente en un artículo transitorio se hace referencia a comunidades afro. En ninguna se hace referencia a comunidades rom, ni raizales, ni palenqueras. Entonces, hubo una coyuntura sí importante para las comunidades indígenas, pero no tanto para las comunidades afrodescendientes. De hecho, quien logró incorporar ese artículo transitorio para comunidades afro en la Constitución fue un indígena, de apellido Rojas Birri. Pero bueno, eso así como a grandes rasgos, pero quiero entrar en materia propiamente dicha de cómo está estructurada la Constitución colombiana. Entonces, como ya les dije, está la Constitución política en el mismo nivel de los tratados internacionales de derechos humanos, pero además la misma Constitución política estableció que la Corte Constitucional es la intérprete de esa Constitución, la única intérprete autorizada, y por lo tanto su jurisprudencia es precedente obligatorio para todos los demás jueces. Esto incluye a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado. Por eso yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez un tema de choque de trenes acá en Colombia. A veces hay sentencias como que tienen tensiones, pero hace mucho rato no se presenta eso. Eso debe ser desarrollado por el legislador,
y a su vez el Poder Ejecutivo a través de las políticas públicas pues desarrolla y lleva a la práctica esto que el legislador ha reglamentado a propósito de la Constitución y que le llega a las entidades territoriales, y valga decirlo, Colombia, yo no sé, Chile, perdón, no revisé, Colombia es un país centralista, es un país de gobierno central, pero con autonomía de los municipios. Y entonces los municipios son como la entidad político-administrativa más pequeña del Estado, pero es el soporte, digamos, es donde está más cerca la gente. Eh, y ahí hay tensiones, y ahí hay fuertes tensiones. Y también a través de las autoridades ambientales, ya les voy a contar sobre las tensiones de las entidades territoriales. Entonces yo, de todo este mar de información constitucional, les traje algunos principios y algunas reglas muy importantes que surgen de la Constitución política, casi que directamente, y espero al final poder tener tiempo para hablar sobre algunos otros puntos que no están tan claros o que no derivan tan directamente de la Constitución, sino que han derivado de los fallos de la Corte Constitucional, que, como les digo, son obligatorios para todos los jueces. En estricto sentido, también son reglas constitucionales, ¿sí? Entonces, bueno, es que aquí no me deja ver. Quería presentarles este artículo 58 de la Constitución Política Colombiana. Ustedes me van a perdonar, pero todos son un montón de letras porque quería que también se quedaran con la información textual, tanto de la Constitución como de la sentencia o alguna sentencia que lo desarrolla. Casi que cada uno de estos artículos tiene entre 5 y 10 sentencias que los desarrolla, así que hay mucha información, pero quería arrancar con la función ecológica de la propiedad. Y es que la propiedad es tal vez la institución civil más monolítica y fuerte que tienen los estados de Occidente. Casi que todo Occidente, todo el desarrollo social y económico de Occidente se basa en ese concepto de propiedad privada. Pero entonces hay por ejemplo, en Colombia, con los pueblos indígenas, para mí fue una sorpresa encontrarme con un pueblo hacia la Amazonía, en donde no tenían el concepto de propiedad privada. Entonces resulta que ellos sí tienen hambre y ven una gallina, pues la matan y se la comen, o una vaca, la matan y se la comen, y llega el campesino o el ganadero y se genera un conflicto. El concepto de propiedad privada no es uniforme, no aplica igual para todas las personas que habitan en el territorio, y es importante el diálogo intercultural que se vea reflejado en las normas para evitar justamente este tipo de conflictos. No digo que en la Constitución, pero tal vez sí en las normas que lo desarrollan. La multiculturalidad, la pluriculturalidad es muy importante desarrollarla en una Constitución atada a la biodiversidad. Creo que son dos conceptos muy cercanos en el caso colombiano, porque casi que todas las comunidades afrodescendientes y originarias habitan en zonas rurales y en bosques ya amazónicos, ya del Pacífico colombiano. Entonces, su relación con el entorno, con la sociedad, es intrínseca, no se puede separar. Si algo le pasa al medio ambiente, esa comunidad desaparece. En el sur del país, en la Amazonía, justamente ahora hay un caso de comunidades indígenas que están fuertemente amenazadas por actividades ilegales de minería, en las que se utiliza mercurio. Y el mercurio tiene un efecto muy complicado, y es que genera infertilidad. Y entonces lo que pasa con esas comunidades es que están destinadas a desaparecer. Eso no lo puede permitir un ordenamiento constitucional, en serio. Bueno, vuelvo a la propiedad. Entonces, en Colombia, este artículo fue muy revolucionario porque estableció que la propiedad tiene un límite, y ese límite es justamente en términos de uso, goce, aprovechamiento, de la propiedad, y no puede entrar en conflicto con el interés general. El interés general, en este caso, representado por la importancia del medio ambiente.
Sin embargo, acá dejó el legislador una puerta que a nosotros, particularmente en Colombia, o a los que trabajamos en la defensa del medio ambiente, nos ha generado mucho conflicto, y es esta expresión donde dice, cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultar en conflicto los derechos de particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público social. Todo suena muy bien porque pues claramente, o sea, el interés general al interés general no le antecede nunca el interés particular, salvo que sea un derecho fundamental, porque ese es el eje, digamos, del Estado social de derecho, ¿cierto? Pero ¿qué es utilidad pública o interés social? Porque en Colombia, ahora, todas las leyes sectoriales, es decir, minería, hidrocarburos, hidroeléctricas, energía, infraestructura, todas las actividades que generan impacto grave en el medio ambiente son de utilidad pública e interés social. Y la conservación del medio ambiente también. Entonces quedan en el mismo nivel jerárquico. Y entonces, todo tipo de proyecto minero reviste utilidad pública e interés general. Es como la pregunta que nos hacemos nosotros, porque vemos que en la práctica pues eso no es así. Hay unos que generan tanto daño que no aparece por ningún lado la utilidad pública o el interés social, por ejemplo, y tampoco se ve reflejado en las regiones. Entonces, el caso de La Guajira, está la explotación más grande de Latinoamérica de carbón, que es el Cerrejón, y es la zona del país en donde hay un nivel de desnutrición infantil más alto. O sea, se mueren como, creo que la estadística, perdónme si no es así, pero por lo menos 1 de cada 5 niños que nacen fallecen por temas de desnutrición en La Guajira. Y no solamente eso, hay problemas altísimos porque no llega agua potable. Entonces, resulta que está la explotación más grande del país, que se supone que más regalías le ha traído al país, y esa es la zona de mayor pobreza extrema en el país. Entonces, ¿cuál es la utilidad pública y el interés social? Esa es una pregunta que ustedes deberían hacerse en las discusiones constitucionales. No pueden darle esa carta blanca al legislador. Debe haber una justificación, porque a nosotros nos ha salido muy caro. Bueno, el desarrollo sostenible. El tan famoso desarrollo sostenible. Yo personalmente creo que este es un concepto que debe ser reformulado. Cada vez que uno entra en un litigio con algún tipo de sector, minero, hidrocarburos, etc., todos dicen, todo lo tenemos bajo estándares de desarrollo sostenible. ¿Y cuáles son esos estándares de desarrollo sostenible? Pues los que se les acomode, porque finalmente si continúa, por ejemplo, una explotación como la del Cerrejón en La Guajira con esos estándares, ¿cuál es el desarrollo sostenible? Entonces, ¿cómo más debe distribuirse ese desarrollo sostenible? ¿En lo local, en lo regional, en lo nacional? ¿A quién le deben llegar esos beneficios de las regalías, por ejemplo? ¿Y cómo debería verse reflejado en el progreso de la sociedad? Eso es algo en lo que nosotros tampoco hemos podido avanzar mucho en más de 30 años, porque este año justamente se cumplen 30 años de la Constitución. La planificación, además, creo que por ella está más adelante, pero puedo adelantarme. Bueno, y respecto al desarrollo sostenible hay algo también muy interesante, y es que la Constitución no lo define, pero sí la Ley 99 del 93, que es nuestra ley reglamentaria. Yo aquí cambié, creo que aquí cambié el título por otro. Pero bueno, igual les voy a contar de la Ley 99 del 93, porque la Ley 99 sí efectivamente define el desarrollo sostenible y habla de los derechos de las generaciones futuras. La Ley 99, como era del 93, el tema de cambio climático no era un tema. Entonces, en nuestra Constitución no está incluido el tema de cambio climático, cosa que ustedes deberían revolucionar e incluirlo, porque los efectos del cambio climático no solo son transgeneracionales, sino que ya
están afectando hoy en día a muchas personas. En Colombia, nuevamente, tenemos el año pasado el huracán Iota, acabó con el archipiélago de San Andrés y Providencia, y un año después se han construido 2 casas en Providencia, de 108 que debían hacerse en un año, ¿sí? Y hoy salió la denuncia de la Contraloría, ¿sí? Es fresco ese chisme. Entonces, creo que ustedes deberían plantearse también en la Constitución cómo el Estado debe responder a los efectos del cambio climático, porque entre otras cosas, cada vez que hay un evento catastrófico, ¿qué es lo primero que llega? Pues los militares. ¿Sí? Se declara un estado de excepción y entonces otra vez lo mismo. Entonces, se necesita un cambio estructural que permita mantener la democracia. Nosotros, pues en el 91 no previmos eso y hoy estamos sometidos a que cada vez que hay un evento o un terremoto o un huracán o un deslizamiento, un desbordamiento de un río y hay una emergencia, se declara un estado de emergencia y los primeros que llegan pues son los militares y toda esa tensión desde ese lado, y no hay ni planeación ni estrategias para la mitigación y mucho menos hay una ley para definir cuáles son las protecciones que debe tener una víctima de todos estos eventos. Por ejemplo, ¿qué pasa con la gente que es desplazada? ¿Qué pasa con las tierras, la propiedad de las tierras de la gente que es desplazada por razones climáticas o ambientales? En el caso de Iota, mucha gente se fue de Providencia. ¿Qué va a pasar con esas tierras? ¿Las van a quedar los hoteleros? ¿Se las compran a qué precio? ¿Empieza a haber especulación del valor de la tierra? Eso es muy importante. Por eso yo creo que el cambio climático sí debe tener una discusión importante. Ustedes que tienen la oportunidad, aprovechenla, porque nosotros estamos enredados ya con el Congreso. O sea, la Constitución ahora es muy difícil cambiarla acá. Y no es conveniente además en Colombia. Pero bueno, esa es otra discusión. De otra parte está la planificación y el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, y entonces ahí viene todo el tema del ordenamiento ambiental del territorio. Y entonces, ¿cómo se ordena un territorio desde la Constitución? Y resulta que nosotros, pues esto aquí no quedó claro y las normas tampoco lo han podido desarrollar muy bien. Entonces, en Colombia hay un sistema de áreas protegidas, pero hay otro montón de categorías por fuera de ese sistema de áreas protegidas, y cada área protegida está a cargo de una autoridad ambiental que, digamos, todo esto hace parte del SINA, que es el Sistema Nacional de Información Ambiental, y entonces ahí están todas las autoridades. Entonces ahí está la ANLA, por ejemplo, que es la Autoridad de Licencias Ambientales, también está el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que es el que direcciona la política pública, están todas las autoridades regionales, que son de carácter nacional, o sea, esto es raro, porque están distribuidas como por cuencas de ríos, más o menos, entonces es como una unidad de medida muy amplia, diferente a la de los municipios, que también pueden llegar a tener facultades de autoridades ambientales, y todo es súper complejo. Pero lo más complicado en este momento es que, derivado del conflicto armado, nosotros hemos empezado a notar, o desde hace rato se viene notando, que en las zonas rurales, donde están los bosques, donde están las categorías de protección conservadas, pues hay una pugna muy fuerte, porque el Estado dice, aquí no puede vivir gente. Y la gente dice, pero si yo viví toda mi vida ya, me desplazó la guerrilla o los paramilitares, me tuve que ir, ahora que hay una justicia transicional y un procedimiento para que me devuelvan mi tierra, sí, para la restitución de tierras, porque eso se hizo a propósito de varias normas y del desconocimiento de los derechos de las personas desplazadas, pues entonces el Estado le dice no, porque hay que conservar. Y pasa que la conservación en Colombia se hizo con un enfoque en donde se excluía a la gente, no donde se integraba a la conservación como modos de vida campesinos, acordes, o se lograba hacer esa transición en donde la gente ya no podía tener 50 vacas, sino de pronto 5, pero puede tener cultivos sostenibles, ¿sí?
para que más o menos hagan una transición de sus modos de vida que no estaban acordes con el entorno, sino que la respuesta del Estado es no. Entonces, ahí hay un problema grave constitucional. ¿Quién puede vivir en áreas protegidas? ¿Nadie? Es una pregunta. ¿En cuáles categorías de protección puede vivir gente? Todas son, yo no sé si ella también, me imagino que también tiene el mismo concepto de baldíos, ¿o no? No sé. Baldíos es como, en Colombia baldío es la tierra que no pertenece a nadie y entonces por eso pertenece al Estado y el Estado puede adjudicarla a personas pobres, ¿sí? Eso es parte de una reforma rural estructural, que es otro tema que deberían abordar muy importante. Entonces, la gente se le adjudica baldíos, pero hay unos que por características ambientales no son adjudicables. Hay otros que podrían serlo, pero que por cómo están las normas diseñadas, pues no lo permiten. Y en Colombia el problema más grave, como de su historia, fue justamente el de el acaparamiento de tierras y el conflicto armado básicamente está alrededor de eso, de grandes terratenientes que desplazaron mucha gente, los campesinos, y se apropiaron de tierras y extensiones enormes de tierras. Ese es un problema importante que no está tan, o sea, está relacionado, pero es mucho más profundo y creo que amerita otra clase especial. Con todo esto para decirles que el concepto de desarrollo sostenible está muy cojo y la institucionalidad, al menos en Colombia, cuando habla de desarrollo sostenible, es para proteger la empresa. Porque si no protegemos la empresa, entonces no hay trabajo y entonces no hay desarrollo social y entonces nos volvemos un país más pobre aún. Y con ese discurso, digamos, lo hemos visto, nos contaba una de las redactoras del Código Nacional de Recursos Naturales, decía, a nosotros nos decían exactamente lo mismo con el código, que estábamos impidiendo el desarrollo del país, que estábamos siendo pagados por los rusos, que éramos unos no era castrochavistas, sino, no me acuerdo, KGB no sé qué, en fin, o sea, como el mismo discurso que hoy vivimos es el mismo discurso de 1974 que impide que se avance en la protección del medio ambiente. Pero la evidencia además muestra que el proceso de deterioro del medio ambiente es mucho más acelerado de lo que se esperaba, que el cambio climático está mucho más cerca o los efectos catastróficos del cambio climático están mucho más cerca de lo que se esperaba y que no estamos haciendo lo suficiente. Otro principio, otra norma importante de la Constitución es esta de las riquezas naturales como patrimonio público. Entonces, hace poco me hicieron una invitación también, entonces me preguntaban, bueno, ¿y cómo solucionarías el problema como de la falta de definición de la propiedad de los recursos naturales en Colombia? No hay falta de definición de la propiedad de los recursos naturales. Lo que hay es tensiones muy fuertes porque en un resguardo indígena, ¿quién es el dueño entonces de los recursos que allí están? ¿Cómo se traduce la autonomía de los pueblos, que es un principio constitucional, dentro de los resguardos indígenas? Eso no está resuelto y tan no está resuelto que pese a que hay un reconocimiento jurisprudencial de que las autoridades indígenas son autoridades ambientales en sus territorios, pues eso hoy en día no tiene aplicación. No se ha reglamentado, el Estado no lo ha querido reconocer. Son disputas importantes porque evitan las reglas claras, evitan la conflictividad o por lo menos le dan pistas a los jueces de cómo resolver esos problemas interculturales que generan tensiones muy fuertes porque recuerden ustedes que además las comunidades indígenas, originarias y tribales pues están protegidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por el convenio de la OIT, en fin, o sea, tienen un revestimiento de derechos humanos muy importante y eso genera tensiones muy fuertes dentro de los estados. El otro tema de acá era la inalienabilidad, por ejemplo, imprescriptibilidad e inembargabilidad de las áreas,
que son conceptos que pueden llegar a ser muy útiles en el caso de parques naturales, por ejemplo, es muy útil, pero hay muchos conflictos sobre el uso. Entonces, en parques nacionales naturales, que son las principales categorías de protección del Estado, yo no sé ustedes si les estoy hablando mucha carreta o si más o menos también tienen esos conflictos, pero los parques nacionales por su carácter, no admiten casi que ningún uso, es solamente para conservación estricta y rehabilitación cuando es necesario. Pero en muchos parques en Colombia históricamente han vivido campesinos y hay unas tensiones muy fuertes porque entonces el Estado les dice, o si el gobierno les dice tienen que irse, y ellos dicen ¿y para dónde? Y nadie les da soluciones, entonces pues no se van. ¿Sí? Y eso es un conflicto muy fuerte que además termina por profundizar las condiciones socioeconómicas ya vulnerables de esas comunidades que habitan en esas zonas, ¿sí? Bien. Y bueno, también tenemos el derecho que es fundamental y a la vez es colectivo a gozar de un ambiente sano, altamente recomendado en una nueva constitución. Digamos, el desarrollo jurisprudencial ha sido más o menos benévolo según los nombramientos de los magistrados en la Corte Constitucional. Yo no sé si ustedes tengan jueces vitalicios o si tienen jueces que van por periodos. Nosotros tenemos jueces por periodos en la Corte y en unos periodos se dispara la protección del derecho fundamental subjetivo, individual a gozar de un ambiente sano y, por ejemplo, en este momento no nos han protegido ningún derecho. Yo trabajo en una organización que justamente hace activismo para proteger derechos ambientales e individuales y la Corte Constitucional en este momento es muy pragmática y no profundiza mucho sobre estas causas de violación de derechos. O sea, por lo pronto, todas las demandas para proteger derechos asociados a un ambiente sano se están yendo al Consejo de Estado, que es quien tiene la competencia para las acciones populares, que son las acciones que por las cuales se tramitan estos conflictos de derechos colectivos. Mientras que los derechos fundamentales se tramitan a través de la acción de tutela y, digamos, es una acción de amparo. Yo no sé si ustedes tienen, perdónenme, pero no sé si tienen acción de amparo, pero aquí ha funcionado muy bien la acción de amparo. Tal vez es como lo que más fuertemente ha permitido mantener la democracia en el país. Así que también es algo que deberían pelearse como nosotros nos peleamos todos los días para que no la modifiquen, porque realmente es como lo último que tenemos de democracia en un momento muy complicado en Colombia. Bueno, también de otra parte está la protección de los recursos naturales, en donde el primer llamado a proteger los recursos pues es el Estado, pero entonces como les decía ahora, el Estado también está fuertemente interesado en proteger la empresa y con ella pues entonces las multinacionales y quienes ofrecen más empleos, aun cuando eso tiene mucho por discutirse porque aquí los estudios muestran que la empleabilidad realmente no es ni tan alta ni tan estable como para, digamos, terminar siendo determinante en el desarrollo, pero, pero entonces esta obligación del Estado queda relativizada por ese principio de desarrollo sostenible. ¿Hasta dónde? Y entonces ese conflicto lo ve uno es en el territorio. Y entonces, por ejemplo, con la actividad minera en Colombia, yo no sé, hace unos años ustedes escucharon sobre las consultas populares, también altamente recomendadas. Las consultas populares eran un mecanismo o son un mecanismo de participación ciudadana en donde se solicita que se vote sobre una pregunta que tiene la gente. En este caso, en Colombia, se utilizó para preguntar si la gente estaba de acuerdo o no con la minería en diferentes municipios, en esa estructura básica de la sociedad. Y la gente, 97% dijo no.
en un municipio 97, en el otro 99.8, en el otro 90 y así, todos eran 48 municipios hicieron eso y el Estado o el gobierno muy alarmado dijo que ya no tenía plata para poder convocar a más consultas populares, se detuvo el proceso y hubo un proceso litigioso muy fuerte en donde terminó por declararse la inconstitucionalidad de la norma que las permitía en materia minera y de hidrocarburos, y en este momento ya no tenemos esa herramienta. Pero aún continúan vigentes los efectos jurídicos de una de ellas, de la única que queda, que es en Cajamarca, Tolima, que fue una movilización además impresionante en su momento para que se prohibiera la minería en el territorio. Entonces, ahí está el conflicto que les decía entre el Estado unitario y entidades descentralizadas como el municipio, con autonomía. ¿Hasta dónde va esa autonomía? ¿Y qué es de interés de la nación? Entonces, es como en Argentina tienen esta discusión entre de quién son los recursos, si de quién son los recursos naturales, si de la nación o del municipio, porque la Constitución tiene una aparente contradicción ahí, entonces había un problema con la ley de glaciares, por ejemplo. Y entonces, en el caso en el que lo que dijo la Corte Constitucional en el caso colombiano es que debía aplicarse los principios de coordinación y concurrencia y debía salir una ley que dijera cómo aplicaban, digamos, cómo funcionaban esos mecanismos, ¿sí? De tal suerte que tanto que la nación acuerde con el municipio o digamos, tengan reglas de competencia claras para definir cuándo se otorga una concesión minera y cuándo no, ¿sí? Básicamente es esa la disputa que no se ha solucionado. Hoy se siguen otorgando como concesiones mineras y no ha pasado nada con eso. Y no hay protección, y además nos quitaron el mecanismo de participación ciudadana, ¿sí? Que es otro problema grave que ya ahorita les cuento. Como les decía, está el tema de consulta previa, pero como ya se los mencioné, pues aquí les dejo como las letras, después les dejo la presentación, pero les quería contar que en el artículo 330, la consulta previa, con todo lo importante que ha sido para el Estado, porque además ha sido tal vez es uno de los derechos más judicializados en Colombia, o sea, yo creo que después de la salud y no sé, otros así muy, ya muy de primera mano, el de la consulta, o sea, por cada proyecto ambiental casi que hay una acción de tutela por ausencia de consulta previa. Y esto quedó incluido en un parágrafo de un artículo, o sea, ni siquiera es un artículo principal, pero ha sido muy importante en la construcción de esa interculturalidad y de las reglas de cómo el Estado va a proteger y va a garantizar efectivamente los derechos de las comunidades originarias, y después esto se extendió a las comunidades afrodescendientes. Y además, en desarrollo de eso, la Corte dijo, además hay 3 casos en donde es obligatorio obtener el consentimiento previo, libre e informado. Esto es cuando la comunidad va a ser trasladada o reubicada por fuera, digamos, de su territorio, cuando se ve amenazada su integridad o su existencia y cuando se utilicen elementos tóxicos, materiales peligrosos. Entonces, por ejemplo, el mercurio. Nosotros en algún momento decíamos, bueno, pero el mercurio, entonces no, siempre debería haber consentimiento previo, libre e informado. Después se firmó el convenio de Minamata y entonces ya salió el mercurio, entonces ya no es una pelea por suerte, pero todavía se usa mercurio en la minería ilegal. Entonces, bueno, esta sentencia habla sobre el veto y lo que dice la Corte es que veto es como una palabra muy arbitraria porque no es para imponerse, sino porque hay tanta afectación en sus derechos fundamentales que es imprescindible que ellos den su consentimiento, ¿sí? Porque eso puede generar que desaparezca esa comunidad tal y como se conoce. Entonces, en las preguntas que me enviaron, había como una pregunta sobre alrededor de las políticas públicas en Colombia y cómo habían desarrollado la Constitución.
y yo les, miren, hay un montón estas son unas pocas de las políticas públicas, solamente las dejé ahí para que ustedes vean que es un reguero de políticas públicas y aún así no tenemos estándares de sostenibilidad ambiental aceptables, ¿sí? La política pública es muy importante, pero las bases constitucionales y sobre todo culturales son esenciales. Una buena lectura cultural traducida a la Constitución puede reducir la anomia de un ordenamiento jurídico. Y tal vez mi principal llamado es a eso, a evaluar en territorio, en su territorio, qué pasa, qué comunidades hay, qué conflictos hay y cómo eso trasciende al ordenamiento jurídico, al ordenamiento constitucional. Y bueno, ¿qué funciona? Yo no sé cuánto me queda, Dios mío, no mire la hora. No, ya casi, ya casi. Entonces, ¿qué funciona? Yo creo que ha funcionado muy bien las facultades de la Corte Constitucional. Creo que nosotros no, o sea, no tendríamos el avance, por lo menos doctrinal, jurisprudencial que tenemos si no fuera por la Corte Constitucional, que de alguna manera obliga al Estado y obliga a los particulares a tratar de mantener ciertos estándares. Pero no es suficiente, como les he dicho. Funciona muy bien cuando los entes de control adoptan su papel de controlar efectivamente y, digamos, la Procuraduría en alguna época hizo muy buen trabajo, también la Defensoría del Pueblo ha sido un buen aliado, entonces es importante también que definan esas competencias. La Contraloría, sí, los bienes, sí, los recursos naturales son en estricto sentido un recurso público, debe haber un control sobre la pérdida de recursos naturales. Y eso nosotros, por ejemplo, no lo tenemos porque no hay metodología para cuantificar esa pérdida. Pero eso se puede hacer y esa es una discusión que fuertemente recomiendo que vean. El otro tema, ay, perdón, yo quité la cámara, perdón. El otro tema es el desarrollo importante de los principios precautorio y preventivo esenciales, digamos, dentro del marco constitucional. Nosotros, por ejemplo, el precautorio nos ha evitado casi más de 10 años de aspersión con glifosato, que es una pelea que todavía estamos dando, aspersión con glifosato para el control de cultivos de uso ilícito, y es una pelea muy fuerte, es una tensión muy fuerte con el Estado, porque supera el criterio del gobierno, supera el beneficio en términos de seguridad pública que al daño ambiental y al daño en la salud. Y pues obviamente nosotros no estamos de acuerdo porque hay otros mecanismos como la sustitución voluntaria a la que no han querido apostarle porque hace parte del acuerdo de paz. Entonces ahí vienen como todos los matices políticos que entran a jugar en estas agendas ambientales, ¿sí? Y uno no puede abstraerse de esos debates. El tema de participación ambiental, la ley 99 del 93, además la Constitución Política estableció en el artículo 79 que la participación ambiental es un derecho y todos los ciudadanos tenemos derecho a la participación ambiental. La Corte Constitucional dijo que ese derecho era fundamental, pero cuando uno va a ver la ley 99 del 93, entonces dice, sí, la participación ambiental, sí, pero entonces tienen derecho de petición, que eso ya están todas las normas, intervención a terceros, que eso están todas las normas también procedimentales, y tiene audiencia pública ambiental, que es una instancia de información. No hay una sola instancia de debate. No hay una sola instancia en donde la gente pregunte y le responde. No, la gente va a la audiencia pública, deja su inquietud y se va. Y con eso se supone que la autoridad ambiental toma la decisión, ¿sí? Después de todo el estudio técnico. Es un proceso altamente desigual porque la gente tiene que estudiarse los estudios de impacto ambiental cuyo lenguaje es profundamente técnico. O sea, ni yo que llevo más de 10 años trabajando en estos temas me puedo leer y entender completamente un estudio de impacto ambiental. Ahora imagínense la gente del campo, ¿sí? O una persona que no trabaje temas ambientales. No hay acceso a la participación ambiental en debida manera. Ahora imagínense las comunidades indígenas, ¿sí? Que hablan otras lenguas.
es importante, por eso siempre ese factor de interculturalidad. También, por ejemplo, la Corte Constitucional ha venido hablando de los animales, del bienestar animal, del principio de bienestar animal, y eso fue desarrollado además después en una ley en donde se reconoció, se modificó el Código Civil y se reconoció que los animales eran seres sintientes, no cosas. Pero eso está todavía por desarrollarse. ¿Eso qué significa? ¿Para dónde va? ¿Qué hacemos con eso? Pero por lo pronto tenemos un principio de bienestar animal que más o menos, ha dado pie para una protección más amplia de los animales. Y bueno, el tema de acceso a la justicia, que como ya les dije, pues básicamente nos movemos entre esos dos derechos. Hay otros mecanismos, pero no son tan usuales, como la acción de tutela y la acción popular. ¿Y qué no funciona? Ay, ahora no me mueve esto. Ya. ¿Y qué no funciona? Un montón de cosas. Pero yo creo que de todo esto les quería resaltar algunas cosas. Por ejemplo, el licenciamiento ambiental, que yo ayer justamente publiqué un pequeño artículo sobre eso, de una investigación que hicimos con un compañero, donde en el licenciamiento ambiental no hay una evaluación de impacto sobre los derechos humanos. ¿Dónde se evalúa cuando un proyecto termina por impactar los derechos humanos? Porque después, cuando viene el litigio, en el litigio queda en evidencia que la gente lo que estaba pidiendo era la protección sobre sus derechos humanos. Si hay una evaluación previa, pues se puede prevenir justamente esas amenazas o esas violaciones. El tema de la securitización de los recursos naturales. ¿Qué pasa cuando los recursos naturales, como en el caso colombiano, a partir de este gobierno de Iván Duque, considera a los recursos naturales como un bien estratégico de la nación? Y entonces resulta que eso tiene implicaciones militares, ¿cierto? Justamente asociadas, por ejemplo, en el caso de la sentencia de la Amazonía, no sé si por ahí la han escuchado, en Colombia una sentencia muy famosa que reconoció la Amazonía como sujeto de derechos y protegió los derechos de 25 niñas, niños y jóvenes como representantes de las generaciones futuras por la deforestación de la Amazonía, y el principal plan del gobierno ha sido de mandar militares para sacar la gente que está en los parques, y resulta que la mayor parte o hay una gran parte de denuncias que dicen que son campesinos que han vivido ahí 30 o 40 años. Y que además el mismo Estado les había reconocido con cartas de colono su estadía en esos lugares. Entonces, también la militarización tiene unos riesgos enormes contra los derechos humanos, y es algo que yo fuertemente desaconsejo por la experiencia colombiana. Esto mismo, piénselo en temas climáticos, lo que les decía ahora, un evento, llegan los militares, un evento, declaratoria de estado de emergencia, y no sé, como ahora en el COVID, que nos la pasamos de estado de emergencia, del estado en emergencia, y qué pasa con la democracia cuando se concentra tanto el poder. Y ya, creo que voy a dejar por ahí para abrirles paso a ustedes. Perdón, que me pase un poquito. No te preocupes, Laura. Era justo lo que necesitamos exponer, además. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Como las había escrito en el chat, vamos a hacer las preguntas a mano alzada. Así que, quien desea hacer una pregunta ahora, la levanta en el botoncito que tiene una carita abajo. Al comienzo de esta jornada estábamos hablando con Laura de que en la sesión anterior habían tenido muchas como inquietudes sobre el derecho de agua. Así que estábamos hablando, Laura, de cómo funcionaba el derecho de agua constitucionalmente y dentro del derecho ambiental en Colombia. Bien, pues como les contaba al principio, en Colombia hay una tensión entre más o menos 5 ramas del derecho que regulan aspectos sobre el agua. Entonces está el agua como bien,
y entonces está regulado en el Código Civil, está el agua como servicio público, que está regulado en la Ley de Servicios Públicos, está el agua como cuando está dentro de los sistemas, dentro de los, ay, se me olvidó, los de riego, que es una norma agraria, y entonces los sistemas de riego, y esos sistemas de riego tienen un régimen especial de aguas, está el agua como recurso natural, y está el agua como derecho fundamental, que está reconocido por la Corte Constitucional, pero que no tiene una regla, una ley que lo reglamente. Todo esto choca en casos como por ejemplo el de Montes de María en Colombia, en donde están en un distrito de riego, perdón, así se llama la categoría, en donde es un sistema en donde se hacen canales para que el agua fluya y haya garantía para la productividad, o sea, está diseñado específicamente para regar cultivos, ¿sí? Para el abastecimiento. Resulta que esa zona ha sido cooptada por Palma y entonces han cercado muchos predios. Entonces, por ejemplo, los campesinos que antes se abastecían de jagüeyes, de pocitos, de aguas subterráneas de algunas zonas, pues ya no pueden ingresar. Pero además es una zona donde el cambio climático ha afectado fuertísimamente y entonces cada vez que baja mucho cierran las compuertas y todo el mundo se queda sin agua. Y resulta que esa es la zona además desde donde se abastece para el consumo diario de sus animales y de cultivos también los pequeños campesinos, no solamente los palmicultores. Ese tipo de situaciones se estrellan ahí. En Colombia además el derecho al agua es fundamental, pero sobre todo hay una sentencia muy famosa que es la C035 del 2016 del páramo Santurbán, que es como un glaciar, es como una zona periglacial. Nosotros tenemos glaciares, tiene un muy pequeño glaciar, y en el páramo se concentra una cantidad de agua y ahí van a hacer una explotación de gran minería y un litigio gigantesco. Y entonces al final lo que dijo la Corte es, oiga, Ministerio de Ambiente, usted en lugar de reducir el páramo para beneficiar que el título minero quede por fuera por la reducción de la línea del páramo, pues debería protegerlo, y no lo ha hecho. Y le recuerdo que el agua, además, como derecho fundamental, está conectada a la accesibilidad, calidad y cantidad, y eso depende para toda esa región de la salud de ese ecosistema, con lo cual conectó, digamos, la conservación de ese sistema al derecho fundamental al agua. Puedo continuar con otro, pero... Muchas gracias, Laura. Ahora le vamos a dar el paso a Consuelo, que levantó la mano. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches. Bueno, primero quería agradecerte, Laura, por tu presentación. La verdad es que la encontré buenísima, demasiado informativa. Y te quería hacer una consulta con respecto a lo que tú me dijiste, porque para mí, Colombia, la verdad, la constitución que ya lleva bastante tiempo la de ustedes, era un ejemplo a seguir, con respecto a la regulación medioambiental sobre todo. Pero como tú dices, que todavía, ustedes todavía no cumplen los rangos de sostenibilidad mínimos para poder, a ver, ¿cómo decirlo? De alguna forma proteger aún más el medio ambiente, a pesar de que está bien regulado. Entonces lo que te quería preguntar, y sobre todo que nosotros ahora estamos viviendo en un proceso constitucional bastante importante en nuestra historia, ¿qué consejo nos puedes dar tú? Porque lo que tendría en tu presentación es más que nada evitar los vacíos legales, los conceptos indeterminados, entonces establecerlos bien para que no se den para malos entendidos o interpretaciones que no deberían ser. Esa es mi pregunta. Mi consejo es apostarle a la información y a la participación ciudadana. Una ciudadanía que comprende la profundidad de los conflictos ambientales es una ciudadanía que va a exigir mayores estándares masivamente, ¿sí? Porque si somos muy pocos, pues una golondrina no hace verano, pero entre más gente haya comprendiendo la profundidad de todos estos problemas ambientales que se nos vienen encima y que ya están encima de nosotros, pero que, o sea, como que no sé, es como si no se vieran aun cuando están ahí, pues facilitaría mucho las cosas. Yo creo que por eso apostarle, por ejemplo, al acuerdo de Escazú, que desafortunadamente en mi país parece que no lo van a ratificar, pues es una apuesta necesaria,
porque la gente no sabe la dimensión de verdad de los conflictos y no puede seguir siendo un conocimiento privilegiado, tiene que ser un conocimiento debatido, de barrio, de calle, no en lugares académicos, no, de ahí, del territorio. Ahí es donde pasan los conflictos. Gracias. Lo siento, no sé. Gracias, Edward. Al final, reconociendo nuestras problemáticas y generando la presión dentro de la posibilidad, no nos queda de otra manera en realidad ejercer nuestro derecho. Sí. Así que. Pero ustedes están en un proceso constitucional, exíjanles a los que están allá. Es una oportunidad única. Pueden cambiar la historia de su país. Tienen una cosa que me conmueve un montón. Eso esperamos. Ahora le vamos a dar la palabra a Pedro, pero me había comentado que no tenía acceso a su micrófono, así que lo voy a leer, si te parece bien. ¿O Claro. lo lees tú, Pedro? No, dale, igual lo arreglé. Es que tenía antes ruido acá, pero ya puedo. Ah, ya. Sí. Hola Laura, muchas gracias por tu presentación. Quería preguntar un poquito más sobre el tema de la Corte Constitucional, porque acá tenemos un organismo similar que vendría siendo, yo creo, el Tribunal Constitucional, pero la forma en que se escogen a los integrantes, los y las integrantes media, deja mucho que desear, por decir algo. Entonces quería preguntar cuántas personas lo conforman allá y cómo se escogen estas personas de manera en que no se puedan ver influidas por grupos de poder político, grupos de poder económico, o en el fondo, cómo lo hacen para que tenga como una interpretación neutra, dado que tú dices que funciona bastante bien. Mira, funcionó bien hasta el gobierno de Uribe, donde hubo una modificación de las reglas justamente para elegir los magistrados y la balanza se inclinó mucho hacia el gobierno de turno y entonces quien tiene por la manga en este momento es el gobierno de turno. De hecho, pues los antecedentes de algunos de los magistrados que están hoy en la Corte pues no son los más afortunados. Están muy recientes, yo honestamente todavía no tengo como ninguna opinión sobre ellos, pero las reglas sí han mostrado un cambio profundo en la constitución de la Corte y en la forma, por supuesto, en que fallan los derechos y su progresividad, ¿no? Y esta no es una Corte progresista, es más bien una corte conservadora. Entonces creo que ese es un punto donde ustedes tienen que tener mucha atención para que las reglas de elección justamente no queden en manos del gobierno, porque si no, no hay separación de poderes, ¿sí? Bueno, para responderte, son 9 magistrados en la Corte Constitucional ahora. Pero el tema de separación de poderes es muy, muy importante porque, digamos, entre el poder ejecutivo y el legislativo hay un acercamiento muy profundo. O sea, la misma gente que elige presidente es la misma gente que elige legislador y más o menos hay una correlación entre la orientación de esas dos, digamos, de esos dos tipos de elecciones, mientras que se supone que el Poder Judicial es contramayoritario y que sea contramayoritario es muy saludable para las democracias porque justamente pone en el centro a los derechos fundamentales, ¿sí? Y no hay, y digamos genera resistencia, lo que se llama frenos y contrapesos. Así que te podría como decir eso, cómo eran yo no me acuerdo cómo eran las reglas, esa sí me toca investigarla y te la quedo debiendo porque honestamente ahora no me acuerdo, pero eso fue hace ya como 20 años, como 11 años, 20, no, como 20 años yo creo ya. Eh, pero sí, no, como menos, como 11 años, sí. Igual no me acuerdo. Pero si quieres, después yo busco cómo era, cómo fue el cambio y puedo enviarles la información. Muchas gracias, Laura. Y por último, vamos a pasar con la pregunta de Caterina.
Caterina, si puedes tomar la palabra. Hola, buenas. No sé si se me escucha. Perfecto. Sí. Laura, muchas gracias. De verdad que diste muchas luces porque yo creo que este tipo de cursos deberían tomarlo los constituyentes, votamos, porque creo que nosotros estamos en una discusión un poco como de los deseos, más que de poder ver dónde apuntar y diseñar un proceso constituyente que no nos haga caer en trampas y en discusiones que nos dividan en el fondo. Creo que eso me deja como una gran enseñanza de lo que tú estás exponiendo, porque se parece mucho, demasiado, al sistema que tiene Chile actualmente con la Constitución y con la institucionalidad ambiental, donde tenemos muchos vacíos, estamos llenos de leyes, llenos de instituciones, pero que no están generando en el fondo una asertividad en cuanto a la protección no solamente de la naturaleza, sino también de los derechos humanos relacionados. Entonces, en ese sentido, yo quería consultarte cómo imaginas tú, pensando que nuestro proceso es, elegimos constituyentes, hoy día tienen que ya posicionarse, se va a generar un reglamento que yo imagino que por ahí también podría ser una pista para que exista la vinculación real con los territorios, pero también tenemos un problema de participación ciudadana en los espacios, por ejemplo, de plebiscito, porque pensando que hay que sería importante que se abrieran algo, pero no, yo no veo, en la última votación hubo baja participación, aunque no lo creas. Era súper importante, teníamos que elegir a los constituyentes, fue súper baja la participación en comparación a lo que uno pudiese haber esperado. Entonces, ¿qué crees tú cómo podría ser desde derecho, herramientas debiera tener estos 155 constituyentes para asegurar primero la participación ciudadana y por otra parte asegurar que las temáticas tengan una mirada integral y no que nos vayamos como por cajones mirando conversaciones aparte y cuando ya juntemos el articulado en el fondo queden vacíos que nos hagan caer en trampas quizás peores que las que tenemos ahora, como que la propiedad privada y la economía es lo más importante dentro de nuestra Constitución y está por sobre casi todos los demás derechos, además del código minero, digamos. Sí, es un problema muy complejo porque los mecanismos de participación ciudadana tradicionales pues son esos, el plebiscito, la consulta popular, el referendo, lo cierto es que en materia ambiental tenemos como una falta de, como de participación, y si a eso le sumas o de instrumentos de participación mejor. Y si a eso le sumas que a esos procesos territoriales de participación hay que sumarle todos los demás temas de Estado, el proceso participativo en el territorio puede ser no solamente muy tedioso, sino muy desgastante. Y eso juega siempre en contra de los intereses de la nación y a favor de los intereses, pues, que se quieren, que están en el poder ya constituido, ¿sí? Que justamente para eso es que están cambiando la Constitución. Entonces, yo honestamente no sabría cómo manejarlo en un proceso constituyente, pero puedo decirte que ya hay unas bases constitucionales de otros países que pueden servir de base como mínimos para discutir en los territorios, ¿sí? Creo que la habilidad de los constituyentes es en identificar y en la ciudadanía de exigirles a los constituyentes que identifiquen esos mínimos que los representan y que van a estar en la Constitución para llevarlos al territorio, porque si no todo termina siendo inmanejable, ¿no? Es demasiada información para llevar a los territorios. Pero, por ejemplo, si se llevan el tema, por ejemplo, de, no sé, principio precautorio, principio preventivo, participación, los mecanismos, o sea, que la gente diga cómo quiere participar frente a sus recursos naturales, frente a la decisión de que se tome, de que se conceda un contrato minero en su territorio, que le pregunten a la gente dónde están los conflictos. Yo creo que un buen diagnóstico es mirar dónde han estado los conflictos y qué es lo que ha pedido la gente en esos conflictos ambientales. De ahí puede salir mucha información sobre muchos datos de cómo podría ser esa participación y qué podría abarcar
para no hacer un proceso tan desgastante, pero es una pregunta gigante, ¿no? Me supera por mucho. Perdón. Gracias. No, creo que es un buen consejo que exijamos que los constituyentes busquen identificar los mínimos, porque la verdad que no sabemos de dónde partir al comienzo, porque hay tantas exigencias actualmente que, claro, si no tenemos claro el mínimo, no sé no sabemos hasta dónde vamos a lograr. Quiero agradecerte mucho, Laura, por haber asistido hoy día y tener la disponibilidad para todos nosotros, y de verdad esto fue muy, muy útil para quienes no conocemos mucho del proceso ni constituyente ni de la Constitución en sí, como aquellos que están dentro del tema actualmente. Muchas gracias. Y Nicole, también, muchas gracias. Dime. y también quería agradecerle a los chicos que participaron en el chat, que de todas maneras se respondieron un poco las preguntas dentro de la conversación. Y si quieren me pueden escribir al correo, yo les paso la presentación y me pueden escribir al correo si tienen más dudas, yo con todo gusto, pues apenas pueda les contesto lo que yo más o menos pueda contestar, porque pues es un proceso enorme, pero yo con todo el cariño de verdad y con todo el aprecio por Chile, claro que les contesto en el momento que quieran. Muchas gracias, Nicole, a todos quienes organizaron esto y a todos los participantes. La presentación, claro que se las paso, yo se la paso a Nicole y porfa tú te encargas Nosotros de sí. enviárselas. Listo. Sí. Bueno, que estén muy bien, ojalá los Igual tú. tuviéramos más tiempo, pero bueno. Muchas gracias. Que estén bien. Chao. Chao, Laura. Muchas gracias, chao. Ahora vamos a tomar un break Gracias. hasta las 8:20 y ahí vamos a volver con el taller y vamos a tratar de hacerlo dentro de los tiempos adecuados, ya que muchos nos comentaron que el tiempo de discusión se le hizo muy pequeño la vez pasada, y en este taller en particular, que tomamos el consejo de Laura, queremos identificar los conflictos locales, pero queremos llevarlo bien a la localidad, o sea, para que lo tengan en mente. Nos vemos entonces en 10 minutos.